Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes la agenda política de Horacio Cartes. Siempre hay novedades, sin lugar a dudas, en el escenario político. Uno de los actores decisores, y es normal que así sea, es el presidente de la República, pero fundamentalmente desde un criterio que tiene que ver con la reelección. En la convención ordinaria el pasado 29 de octubre de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, se instaló el tema de la reelección. Lo que no se definió cuál va a ser la figura, si sería el de la enmienda o el de la reforma, porque en la propia convención no se definió. Finalmente después se habló y se dejó sin efecto en la Cámara de Diputados aquella posibilidad de la presentación del proyecto de ley bajo la figura de la enmienda para buscar, digamos, la figura de la reelección de los, sobre todo de los expresidentes de la República. Eso quedó sin efecto, queda abierta la posibilidad de la reforma, que como hemos dicho en Visión País, nos parece a nosotros que la figura de la reforma para la reelección es una cortina de humo. Los números no cierran en ambas cámaras del Congreso, se requieren de 2/3 en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, se instaló en el transcurso de la semana pasada, y aclaro esto porque la semana se inicia domingo, ¿no? Y cuando nosotros decimos la semana pasada, lógicamente que nos estamos refiriendo a todo lo acontecido hasta el día sábado. Hago esta aclaración porque algunos de los que nos siguen en Visión País me dicen, ¿por qué voy a decir la semana pasada? Sí, todavía el último día de la semana ustedes emiten su programa, que es justamente el día domingo. Hago esa aclaración para aquellos que me habían hecho ese comentario. Reitero, la semana pasada nuevamente apareció la figura de la publicidad engañosa, que en principio fue la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado que emitió una resolución, después recibió el apoyo institucional de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado para que pudieran presentar a la Corte Suprema de Justicia acerca de la consulta respecto de la aplicación de la norma constitucional. Me estoy refiriendo al artículo 229 de nuestra Carta Magna, a ver si eventualmente cuál es la interpretación bajo la figura de la certeza constitucional. La denuncia se presenta, por supuesto, contra la supuesta campaña que viene realizando el expresidente de la República, hoy senador nacional, Fernando Lugo. Hablaremos de ese tema durante el desarrollo de nuestro programa porque algunos consideran que eso es una estrategia que si eventualmente la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura de la certeza constitucional, dice que efectivamente se pueden volver a presentar, eso le estaría habilitando a Horacio Cartes para el periodo 2018-2023. Hoy nos acompaña en Visión País para hacer el análisis de la agenda política de Horacio Cartes el señor Turi Capello. Él fue concejal por el Partido Colorado en la Municipalidad de Asunción, ocupó el cargo de viceministro de Asuntos Políticos hasta la semana pasada del Ministerio del Interior, es miembro de la Junta de Gobierno en la ANR. Muy buenas noches, don Turi Capello, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, un saludo para vos, también para los panelistas, y acá a disposición para debatir los temas que acabaste de comentar. Saludamos a nuestros panelistas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Francisco, muy buenas noches a nuestro invitado, también a Karina y por supuesto a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Turi, a Fernando. Y bueno, todavía extrañándole a Maru, que esperemos se incorpore pronto otra vez al programa. Sí, Maru está llegando el día de mañana, lunes, precisamente estuvo observando las elecciones en los Estados Unidos, que fue toda una sorpresa. Hablaremos de ese tema en los próximos programas. Decíamos la agenda política de Horacio Cartes, la figura de la reelección y todas estas últimas movidas que
de alguna manera está caracterizando el escenario político, no solamente del Partido Colorado, sino el escenario político del Paraguay. Por lo que decíamos, el presidente de la República es un actor clave dentro de la política paraguaya, sin lugar a duda. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Horacio Cartes con estas movidas? ¿Qué va a pasar de su influencia, sobre todo en la Cámara de Diputados? Porque en la de senadores, como decíamos en el último programa, son 30 lo que definitivamente se declararon anticartistas. En fin, hay mucho que analizar cuando nos referimos a la agenda política de Horacio Cartes. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita al Congreso de Salud, donde recibirás información actualizada acerca de las áreas de odontología, medicina, kinesiología, fisioterapia y nutrición. El mismo se realizará en la sede central de la UPAP, ubicada sobre la avenida Mariscal López, casi Mayor Bullo, en Asunción. Los días 15 y 16 de noviembre de 8 a 17 horas. Inscripciones en todas las sedes de la UPAP. Para conocer más, llama al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. La agenda política de Horacio Cartes. La semana pasada, finalmente, los apoderados de la Asociación Nacional Republicana presentaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer la consulta respecto de la certeza constitucional del artículo 229 de la Constitución Nacional. Si un ex presidente de la República puede directamente candidatarse, por supuesto que esto viene a colación de la supuesta campaña proselitista que viene realizando Fernando Lugo. Pero traslademos la pregunta a una persona que hace una semana estaba ocupando un cargo sumamente importante, como es el de Asuntos Políticos. Me refiero al señor Turi Capello. Hay una duda respecto de esta consulta que está haciendo la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado respecto de esa figura, de esa consulta referente a la certeza constitucional bajo el concepto de publicidad engañosa. ¿Cuál es tu análisis, Turi, que detrás de eso, en realidad lo que busca el presidente de la República, Horacio Cartes, es una salida a su candidatura para las próximas elecciones? De parte nuestra es muy clara la postura del partido, que de hecho, ya lo comentaste, te adelantaste. Tuvimos el día martes pasado una sesión en la Junta de Gobierno Extraordinaria para tratar específicamente el tema. Y la postura institucional de la ANR, que nosotros no tenemos ninguna duda de que no puede correr la figura de certeza constitucional que quiere instalar Marco Fariña. Nosotros estamos bien convencidos de que eso sería ir en contra de la Constitución Nacional y entonces tratar de elucubrar de que existe una fantasía de que el presidente de la República quiere utilizar eso para candidatarse no tiene sentido si la propia Junta de Gobierno está presentando justamente un documento, una resolución oficial en contra de esa postura, Francisco. Ahora, pero si eventualmente concede, digamos, la Corte Suprema de Justicia, sería, sin lugar a dudas, la figura que le habilitaría también a Horacio Cartes. Si llega a conceder la Corte Suprema, para nosotros sería faltar algún aspecto legal muy importante. Y están habilitados todos, desde Guasmosi hasta Horacio, estarían habilitados. Pero creo que eso va a ser romper una estructura del Estado y yo creo que eso no se va a llevar adelante de esa manera. Bueno, habría que ver de todos modos los resultados de sin entrar en polémica, sí, porque eso no caracteriza a nuestro programa. No busco la polémica por la polémica. Digo nomás que si eventualmente se logra, bajo la figura de la certeza constitucional, y es la Corte, como dice la propia Constitución Nacional, la que tiene la última palabra en la interpretación de la Carta Magna, estaría habilitando a Horacio Cartes, y no creo que precisamente, digamos, el presidente de la República renuncie a esa posibilidad. Para nosotros la única posibilidad es la reforma constitucional. ¿Cómo lo harían? Precisamente, sí. Ya, ¿cómo lo harían, Turi? Porque los números no cierran. Ya venimos haciendo ese análisis en un par de programas aquí en Visión País, porque, a ver, se necesitan 2 tercios en ambas cámaras del Congreso.
Hoy el Partido Colorado en la Cámara, el Partido Colorado que responde directamente al presidente de la República, en la Cámara de Diputados tiene 38 miembros y digamos, en la Cámara de Senadores, no recuerdo el número, pero de la cantidad de senadores, que creo que tiene 18, 19, creo que 7 son disidentes, un poco más de 10 creo que tiene Horacio Cartes, y se necesitan 2/3. Entonces, ¿cómo pensar en una figura cuando los números no cierran? De hecho es así, se precisa mayoría calificada que hay 2/3 en cada Cámara, y la única forma obviamente es un gran pacto nacional, pero yo me quiero ir a otro punto, Francisco. ¿Cómo no? La gente habla mucho de la intención de Horacio de ser reelecto. Si el presidente quería ser reelecto, teniendo la posibilidad de hacer la enmienda, con una mayoría simple que se podría manejar en la Cámara de Diputados y se podría manejar en la Cámara de Senadores, dando algunas cosas a través del famoso prebendarismo, si él lo quería hacer, por supuesto que lo iba a hacer. Entonces, si vos hilás fino en la intención del presidente, él no quiere forzar nada. Él no busca forzar una mayoría ni simple ni calificada para una posibilidad de la reelección. Porque en charlas que tenemos con él siempre dice lo mismo, que él no puede forzar algo que a la gente no le va a gustar. Porque vamos a analizar fríamente, si él quisiese tener una mayoría en la Cámara de Diputados, creo que no le falta mucho. De hecho, hemos juntado 41 votos para la decisión del Contralor y el Defensor Vecinal. Entonces, él no fuerza, porque él es una persona que realmente considera de que la posibilidad de la reelección tiene que darse en base a un gran pacto nacional, donde todos puedan competir y que la gente realmente pueda elegir. Ahora, pero en ese contexto, digamos, sí es partidario de la reelección, que es lo que decidió la convención. O sea, él acepta, claro, digo porque en sí. un principio las declaraciones, para aclarar, Turi, sí, las declaraciones del presidente de la República hace un par de meses decía que realmente él no estaba interesado en la reelección. Sin embargo, en la convención se ratificó el interés que tiene Horacio Cartes por la reelección. En todo momento el presidente, hasta un punto en el cual la gente le fue hablando, la dirigencia le fue pidiendo, y él siempre dijo lo mismo, y te lo digo en privado y en público, y te lo digo con la mano en el corazón, siempre dijo que él no estaba interesado en forzar. Si hacemos un análisis, sacando un poquito el fanatismo que podemos tener cada uno de nosotros, todos los países desarrollados del mundo tienen la figura de la reelección, ya sea consecutiva o alternada. Y extrañamente, los países no desarrollados tienen dos figuras. La reelección automática permanente, que vendría a ser una dictadura, o la no reelección. Paraguay tiene que utilizar la posibilidad de la reelección como una herramienta para el avance del proceso democrático, y es ahí donde nosotros nos trabamos desde la época de Nicanor, pasando por la Fernando Lugo y pasando por la de Horacio Cartes. Seguimos con el mismo debate de no dar la reelección por el temor supuesto de que se utilice los bienes del Estado para que el actual presidente pueda continuar. La ciudadanía ya no es más tonta, la ciudadanía vota por lo que quiere realmente. En la municipal se pudieron ver en muchas ciudades, muchos no fueron reelectos, otros fueron reelectos. La ciudadanía ya no se vende más como antes se practicaba en muchos partidos políticos. Entonces, para mí es una herramienta que tenemos que entregarle a la ciudadanía realmente. Ahora, evidentemente coincido con eso, pero creo que hay momentos o coyunturas, ¿verdad? Porque si eso lo hiciera un presidente de la República, digamos, no solamente, buscar reformar la Constitución pensando en un interés particular de un partido político y en el suyo como parte de su carrera política. O sea, a lo que voy, para ser claro. Evidentemente que, digamos, la ciudadanía es la que tiene que definir a través del sufragio. Lo que pasa es que es el momento en que se hace el planteamiento, en mi caso particular, es lo que yo cuestionaría. Hoy, digamos, con las demandas que tiene el jefe de Estado, ¿verdad?, respecto a la ciudadanía, hay muchas dificultades. Usted estuvo en el ministerio precisamente eminentemente político como es el Ministerio del Interior. El problema es la inseguridad, o se tiene que reformular la política de Estado que hace al tema de la seguridad, o cuál es. Lo cierto y lo concreto es que hay un problema que sufrimos todos los ciudadanos. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación se le cambió a una ministra de educación, digamos, por problemas en la gestión, en fin. O sea, hay un par de cosas. Entonces, comenzar a instalar la figura, digamos, de la reelección en este momento es lo que aparece en la opinión pública y para la ciudadanía, digamos, casi como una, como que el jefe de Estado no está teniendo el termómetro de lo que la sociedad hoy
está demandando y lo que están conviviendo los ciudadanos. La crítica más bien apunta a eso y no a la figura de la reelección por la reelección. Yo vería del otro punto, ahí te lo digo porque si tan mal está la gestión de un presidente de la República, a mí lo que me sorprende y me extraña es que toda la oposición se pone en contra de la figura de la reelección. Si vos, Francisco, te vas a candidatar para un cargo, ¿qué vas a preferir? Al peor posicionado, porque le vas a ganar. Entonces, ¿por qué tanto temor de habilitar la reelección para todos? Entonces, partimos ahí. Tal vez la gente está midiendo de otra manera realmente la gestión del presidente de la República. No nos olvidemos que la transparencia en este gobierno no podemos negar que fue Cartes el que empezó a marcar las pautas. Hoy en día la gente sabe cuánto gana uno en el funcionariado público. Hoy en día son públicos los datos de los funcionarios. La transparencia es totalmente diferente. Hubieron cosas que el presidente Cartes marcó presencia. Terminó el tema de la justicia electoral, el planillerismo. Se han reducido el presupuesto en los gastos superfluos. Fueron golpes muy fuertes que él dio justamente, pero pensando en la ciudadanía. Entonces mi pregunta va a la inversa. ¿Por qué tanto temor de habilitarle al presidente de la República para que sea candidato si tan mal está su gestión? Yo creo que no es tanto así. Bueno, habría que ver cuáles son las razones. Insisto, yo creo que es la cuestión de la coyuntura, en el momento en que se hace ese tipo de planteamiento, pero quiero acotar simplemente a lo que señalaba Turi. Lo que pasa es que el presidente de la República se embanderó mucho con el tema de la transparencia y bueno, que el caso de la Policía Nacional está todavía en proceso, la gran corrupción que saltó ahí, el caso de Petropar, lo que ahora estoy recordando, el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A ver, hay un par de denuncias importantes, ¿verdad? Lo que digo es, no es una responsabilidad directa del presidente de la República, lo que pasa es que la manera en que se embandera o de cómo se construye el discurso de la transparencia, porque al final controlar también a los personales, digamos, a tus colaboradores no es tarea fácil dentro de una cultura eminentemente prebendaria y totalmente corrupta. ¿Y cuál es la diferencia? Hablando del tema de la Policía Nacional, que yo estuve ahí justamente en el área. Anteriormente nadie denunciaba, Francisco. ¿Quién fue el que denunció? El presidente de Petropar denuncia de que viene un funcionario de la Policía Nacional a intentar hacer un trabajo a través de una coima. Eso antes posiblemente no se denunciaba y corría. Esa es la transparencia, que el funcionario de Estado puesto por el presidente de la República, el presidente de Petropar, le comunica y el ministro del Interior en su momento hace la denuncia. Eso es transparencia, no perdonar a aquel que ha metido la mano en la lata. Y cuando existen hechos de corrupción, al presidente no le tiembla el pulso, sin problema en la guerra, y saca eso en torno a las personas que él le dio su confianza y la han defraudado. En otros gobiernos, colorados inclusive, y no colorados, eso se apañaba. Bueno, ahí es importante, siempre sin entrar en polémica, ¿verdad? Entonces que no se construya el concepto de la transparencia como ausencia de la corrupción, porque se construye el discurso político de la transparencia como ausencia de corrupción, y ausencia de corrupción no hay, ¿verdad? O sea, están saltando y hay varias denuncias, digamos. Yo cité solo algunos organismos. Sí. Me parece bien, finalmente, responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Ejecutivo denunciar y que definitivamente aquellos que roban al Estado, porque robar al Estado es robar el dinero a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que paga los impuestos y gracias a eso básicamente el Estado puede funcionar. Entonces se está robando a la ciudadanía que sea el Estado. Es una responsabilidad legal, ético-moral, política, digamos, del Estado. Lo que digo es la forma en que se construye el discurso y se emite ese discurso, simplemente lo que cuestiono, ¿verdad? Sí. ¿Y la transparencia por dónde va, Francisco? Va justamente de que vos le das la confianza a una persona en quien crees que vas a hacer bien el trabajo. Y si hace mal, tu responsabilidad es justamente mantener la transparencia, sacándolo del lugar. Y te reitero, en otros gobiernos eso no pasaba, se ocultaba. Se metía la arena abajo de la alfombra y seguía el mismo ritmo. Con Horacio eso no pasa. Por eso defendemos la transparencia que él quiere instalar. Pues transparencia es lo que vos dirigís a la gente que vas eligiendo. Y si alguno te falla, él toma la decisión correcta, que es sacarlo del cargo. ¿Por qué el cambio radical de Horacio Cartes en la última convención de la ANR, Turi? En principio, cuando comenzó su gobierno, ¿verdad?, apuntó a un modelo de la tecnocracia, técnicos, ¿verdad? Sí. Y quería fundar como un nuevo modelo de gestión política. Y finalmente, si miramos las designaciones de sus últimos ministros, ¿verdad?, vemos desde Agricultura que
un técnico fue reemplazado por un político, Ministerio de Educación, un técnico fue reemplazado por un político, en fin, y así podemos ir sumando, citando, ¿verdad? ¿Por qué ese cambio? Pero aquí que me responda a la vuelta de la pausa, porque debo cumplir con mis anunciantes. A la vuelta de la pausa comenzamos justamente el análisis. ¿Por qué este cambio de modelo de gestión política del presidente Horacio Cartes? De la selección nacional a la selección de los políticos. Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita al Congreso de Salud, donde recibirás información actualizada acerca de las áreas de odontología, medicina, kinesiología, fisioterapia y nutrición. El mismo se realizará en la sede central de la UPAP, ubicada sobre la avenida Mariscal López, casi Mayor Bullo, en Asunción. Los días 15 y 16 de noviembre de 8 a 17 horas. Inscripciones en todas las sedes de la UPAP. Para conocer más, llama al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El presidente Horacio Cartes presentaba, antes de asumir la investidura de la presidencia de la República, a su equipo de colaboradores, a quien denominó Selección Nacional, con un criterio, que en un alto porcentaje ese equipo de colaboradores, y digo, utilizando los mismos términos, son técnicos, ¿verdad? Son técnicos. Y con eso quería básicamente fundar un nuevo modelo de gestión política. Sin embargo, hoy lo que tenemos es el cambio de esos técnicos por los políticos. ¿Por qué tomó esta decisión el presidente de la República, Turi? Un cambio radical, porque su crítica era precisamente hacerle la figura a los políticos, cosa que nosotros en su momento dijimos no se puede. A ver, el presidente de la República tiene que estar rodeado de políticos, sin lugar a dudas. Y además, en la política, y en esto nosotros siempre decimos aquí en Visión País, es importante aclarar, ¿verdad? El que hace militancia político-partidaria, evidentemente lo hace para ocupar espacios de poder, si no, no tiene razón de ser, digamos. Entonces, no tiene sentido criticar porque un político ocupe un cargo. Pero todo eso vino, en principio, a romper, o querer romper Horacio Cartes, cuando al final otra vez recurre a los políticos. ¿Por qué este cambio crees? Yo te voy a dar mi opinión personal, Sí. para no poner palabras mías en boca de otra persona que es el presidente de la República. Yo creo que se fue dando cuenta en algunas carteras que el tecnicismo de repente es muy frío. Uno puede llevar adelante muchos programas importantes, pero si vos no le sabes llegar a la gente, eso de repente no te retorna políticamente hablando en la adhesión de la gente. En las carteras que vos habías nombrado, que son agricultura, educación interior, que son carteras muy importantes, son tres las principales con las obras públicas prácticamente, en el dinamismo y salud, en el dinamismo del día a día a nivel nacional. Faltaban figuras que de repente le den justamente el tinte político a esas carteras. ¿Por qué? Hoy en día un Enrique Riera le llega de otra manera a la gente. Usted se dio cuenta que al inicio, como él rápidamente pudo calmar el problema de los chicos que estaban en huelga, él supo llegarle, supo sentarse con ella a conversar, él le dio otro vuelco diferente al trabajo de la fuente, que era más bien técnico, estar en la oficina, mirar los cuadros, distribuir. Entonces yo creo que estamos en un momento más álgido de todo gobierno, que es la parte final, donde se necesita demostrar lo que se está haciendo. Juan Carlos Baruja también es un elemento político, pero ellos no son políticos y no sean técnicos, son gente preparada, también profesionales, también cada uno de ellos. Lo que yo creo que le está dando el presidente ahora es justamente ese plus que le faltaba a la gestión. Una cosa es la gestión ordenada, el PowerPoint, traer bien los números, bien los cuadros, eso es parte importantísima, por supuesto, de la gestión, pero le faltaba el plus que el político le busca. El político le busca justamente que se mediatice, que se sepa lo que se está haciendo, que la gente esté contenta con el trabajo. No sirve de nada si se va Karina o me voy yo y le entrego, por ejemplo, un cheque de corporal fríamente a una persona, sino explicarle para qué eso le va a servir, que eso le va a dar un cambio de vida. Entonces ahí la persona entiende que está recibiendo y le va a dar un retorno también positivo a la gestión de gobierno. Entonces yo creo que eso le da al político. El político le da ese plus extra que un técnico a veces no le da. Ahora, hay mucho que hablar del tema de la gestión del presidente que asumió hasta la fecha, Fernando. Sí, sin dudas, y hay varios temas que yo quisiera ir retomando un poco con Turi porque me pareció muy interesante a nivel de la exposición y comenzando, retomando un poco el hilo.
con lo que tenía que ver con el tema de la reelección por una cuestión principal, Sí. ¿verdad? Nosotros, Turi, creo los ciudadanos, lo que esperamos principalmente de nuestra clase política o de los políticos en líneas generales, es que tomen las decisiones más sabias en pos del bien común, ¿verdad? Es más o menos un poco la frase utópica a la cual se quiere llegar. Pero en la realidad es que si hoy ustedes plantean la reforma constitucional, carece de ciertos criterios, ¿verdad? ¿Y a qué hago referencia particularmente? A que una reforma constitucional conlleva un montón de cosas, además de la cuestión de la reelección de Cartes. O sea, forzar una reforma rápida, sabiendo que hay otros intereses en juego, los pone en riesgo a ustedes también, porque ustedes no son los únicos que pueden potencialmente ganar elecciones. Hay que ver por cuánto tiempo, yo no sé si consideran eso, ¿verdad? Si periodos de 4 años y que sean 8 en total, si va a haber balotaje o no para darle legitimidad al candidato que gane, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero hay otros intereses de por medio también. Entonces, a lo que yo voy es, vos particularmente, personalmente, como estás conversando con nosotros ahora, ¿consideras que la reforma es una vía válida? En serio, en este momento en particular, porque si no, Horacio, si es tan buen candidato como dicen, que espere nomás 5 años y se vuelva a presentar, si se reforma por el camino, si es un tipo joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece? Lo que ocurre es que siempre vamos a llegar al mismo debate. Va a pasar el gobierno, va a venir el siguiente presidente, siempre va a ser el mismo debate. Nosotros ya tenemos una constitución desde el 92 desfasada, que nos cansamos de decir que fue hecha mirando para atrás. Hay que corregirla. Y si me preguntás a mí si lo podemos corregir este año, hagámoslo este año. Y si no podemos, lo tenemos que hacer alguna vez. Pero para eso tiene que haber un gran acuerdo y un gran pacto político. Es muy difícil. E inclusive creo que es casi imposible tal vez de que se dé una reforma constitucional por los tiempos. Porque no olvidemos que tiene que haber internas partidarias para elegir a los asambleístas que van a participar en la constituyente, luego elecciones otra vez generales para ver quiénes son. Y a partir de ahí, en un corto plazo tal vez, que es casi difícil, en 90 días, hacer toda la reforma constitucional. Es muy complicado. En la última reforma duraron 6 meses. Entonces es muy difícil. Pero si me preguntan a mí personalmente, ¿vos crees que lo tenemos que hacer? Yo digo que sí, en cualquier momento, porque ya la Constitución está muy desfasada. Y no solamente el tema de la reelección. Ahí podemos hablar inclusive del cambio del sistema judicial, que para mí es un antro de corrupción demasiado grande que existe hoy en día. Entonces tenemos que mirar un poco más allá de lo que es solamente la figura de la reelección. Hasta de repente, quién sabe si la Asamblea dice que se plantee el tema de la reelección, pero no para este periodo. Porque la Asamblea... Bueno, que sería lo más sensato. No van a ser los diputados y senadores los representantes, van a ser los representantes del pueblo que van a ir a sentarse ahí y pueden cambiar hasta el sistema republicano. Claro, porque no habría tanta urgencia, cuanto menos, Turi, ¿verdad? O sea, no habría esa cuestión emocional y visceral que hoy se interpondría en el camino, ¿verdad? A mí me parece interesante entender este proceso de reforma justamente como un proceso mucho más allá de la propia figura de la reelección. Pero justamente eso es lo más preocupante y eso es lo que se viene repitiendo en el debate una y otra vez, justamente por la coyuntura y por los valores que vuelven a saltar, el nivel de instalar nuevas figuras y nuevos símbolos que creíamos perimidos. Y ahí voy, Turi, a una interpretación sobre una nueva generación que aparentemente se instalaba en el Partido Colorado y sin embargo vemos que esa nueva generación retoma viejas prácticas, ¿sí? Entonces, preguntarte a vos como un actor joven dentro del Partido Colorado, ¿cómo ven esta nueva, el resurgir de viejas prácticas, el volver a colocarle la pañoleta a una persona para que ese sea el requisito por el cual siga en su cargo, el reivindicar la figura de Alfredo Stroessner? O sea, ¿cómo ven ustedes el futuro del Partido Colorado con este resurgir de viejas prácticas? Por un lado, el simbolismo siempre, Karina, desde mi punto de vista es importante, porque los partidos políticos, por lo menos tradicionales, se basan en símbolos. Yo no veo algo malo la pañoleta, la estrella colorada, yo tengo a Galpín, justamente el Partido Colorado, son símbolos que uno puede utilizar libremente. Ahora, reivindicar viejas prácticas sí podemos cuestionar nosotros. Por eso dentro de un partido tan grande como el nuestro, de cerca de 2 millones de afiliados, vamos a encontrar distintos sectores que van a reivindicar viejas prácticas y las nuevas prácticas. Yo creo que la gente que estamos dentro de este sector del cartismo, digamos, entre comillas, justamente tiene otra visión de hacer política. Entonces, la generación nueva del partido, desde Mangui Aliana, una persona de 42 años, que es presidente de la Junta de Gobierno,
O sea, nuestro partido siempre fue un partido que se ha renovado y que se ha embargo, adaptado justamente a las Sin embargo, nuevas al exigencias. ministro del Interior no se le sacó por su mala gestión, sino por no pertenecer a las filas del Partido Colorado, independientemente al simbolismo. Sí, pero era un momento, son 3 años de gestión muy intenso, un lugar bastante complicado. Yo creo que era un momento ya también como para que se tenga también un balón de oxígeno dentro de lo que es la... Mira que en todos los gobiernos cambian 5 o 6 veces los ministros del Interior. Y Pero no Horacio por le ser ha... o de un Claro, partido pero u eso otro. fue una coincidencia de momentos nada más, porque ya era un momento que se le iba a cambiar por un tema de que ya son 3 años de gestión y también hay que darle otra forma, otra energía a la cartera. Pero el problema ahí a lo mejor es el mensaje de fondo, Turi, porque el tema es que al hacerlo en ese momento, por más de que vos digas coincide y genial y ya la gente está bastante cansada de Vargas, esa es una realidad también por la falta de resultados, hacerlo en ese momento, aprovechar el momento y las circunstancias para hacerlo así, envía el mensaje equivocado a la gente, equivocado para los que creemos que está equivocado, ¿verdad? Para los que lo hicieron a propósito, evidentemente fue un mensaje genial y seguramente van a captar voto duro y qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que se dio a entender en líneas generales, porque ¿cómo le explicas vos? Esto es lo que yo te pregunto, ¿cómo le explicas vos a un inversor extranjero, al que le está vendiendo que este es un país estable, que somos geniales, que pagamos poco impuesto, que acá es la 8ª maravilla mundial nuestro país, pero al final de cuentas le das el mensaje de que el presidente de la República cambia un ministro por colores partidarios? O sea, ¿cuál es la coherencia del mensaje allí? No, yo entiendo que la lectura que se le puede dar es una u otra y a veces me pongo a analizar con los amigos. En este gobierno, por ejemplo, se ha bajado el pasaje 2 veces y fue tema de burla, porque bajó 100 guaraníes, el pasaje fue tema de burla. ¿Qué pasaba si subía 100 guaraníes el pasaje? O sea, estamos llegando a un punto que yo entiendo donde a la gente ya no le gusta prácticamente ni las cosas positivas que están pasando. Eso también es preocupante, porque si en vez que la gente esté contenta porque se baja el precio del gas, el precio del combustible, el precio del pasaje, la gente empezó a tomarlo de otra manera. Estamos en un proceso democrático donde la gente también ya está un poco hastiada de la clase política en forma general. Y hasta los pasos pequeños o medianos que se dan no lo valoran. Y ahí nosotros, los políticos, tenemos que analizar bien qué está pasando. Porque si estamos dando un paso adelante y eso igual a la ciudadanía no le gusta, quiere decir que estamos fracasando profundamente en cómo llegarle a ellos en el mensaje final. Lo que pasa, Turi, que ahí, al hacer esta gestión política, digamos, se presentan algunas características que, como decía Karina, vinculadas a estas prácticas políticas, vinculadas al sistema dictatorial, ¿verdad? Por ejemplo, en la figura del mandato imperativo, ¿no? Que finalmente los legisladores disidentes están recurriendo a la Corte Suprema de Justicia porque señalan que un artículo de la Constitución Nacional es muy clara. Digamos, no puede existir una disposición de mandato imperativo. Entonces, como que en la figura de una persona se concentra todo el poder y lo que decide esa persona, el resto de los que pertenecen a ese partido político lo tienen que hacer. Eso nos hace recordar, sin lugar a duda, la figura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Entonces, digamos como que hay una gestión de gobierno que probablemente pueda tener resultados, pero la gente también está bien, no mira solamente el resultado, mira la práctica y todo lo que hay detrás de eso. Esto es lo que se cuestiona. Sí, yendo a ese punto de mandato imperativo, no hay un mandato imperativo sobre el senador o sobre el diputado. Inteligentemente es lo que ellos supieron vender para tratar de tener un poco la adhesión popular en cuanto a ese debate. Cualquier partido político es una nucleación que tiene un estatuto y uno cuando se afilia firma un documento y uno se hace socio de esa entidad bajo ciertos reglamentos. Yo no le puedo obligar a Francisco, senador de la República, que vote en favor de algo que él no quiera. Vos podés ir a votar. Como individuo, como senador electo, vos podés votar por lo que vos quieras. Pero tu partido político también tiene el derecho de sancionarte como afiliado al partido, no como senador. Como afiliado al partido, no por la decisión de una persona. Nosotros tenemos una convención de 1.135 convencionales que son de toda la República del Paraguay, desde el Hito 10, frontera con Bolivia, hasta Ciudad del Este. Tenemos 1.135 convencionales que se reunieron y el 98% dijeron sí, nosotros queremos que los senadores y diputados y concejales municipales y departamentales acepten lo que de acá la máxima autoridad del Partido Colorado que les eligió a ellos, voten en tal sentido. Eso no es un mandato imperativo en el sentido de que tienen que ir a votar por lo que ellos dicen, pero si ellos van y votan en contra, no de la decisión de una persona, en contra de la decisión política de un partido multitudinario, por supuesto que la convención puede decir, ellos a nosotros no nos representan más,
seguirán siendo senadores, no hay problema, pero no podrán candidatarse de vuelta por nuestro partido, siendo que nosotros le damos la banca. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa, tengo que cumplir con mis anunciantes. Comprendo perfectamente y creo que la audiencia también comprende. Al fin y al cabo, cuando alguien se afilia a un partido político y hay una posición política para votar en un sentido, lo que pasa es que se cierra el debate y se ordena que se vote en una dirección. Esto es lo que los disidentes dijeron aquí en Visión País. Es decir, no hay debate, hay orden. Uno, eso. La segunda cuestión, lo que tiene que ver con el pacto político. Nos decía nuestro invitado, Turi Capello, que el presidente de la República lo que quiere es justamente, a partir de un pacto político, plantear la reforma. Un pacto político con la división en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en la izquierda. ¿Cómo hará Horacio Cartes? A la vuelta de la pausa nos ocupamos de ese tema. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita al Congreso de Salud, donde recibirás información actualizada acerca de las áreas de odontología, medicina, kinesiología, fisioterapia y nutrición. El mismo se realizará en la sede central de la UPAP, ubicada sobre la avenida Mariscal López, casi Mayor Bullo, en Asunción, los días 15 y 16 de noviembre de 8 a 17 horas. Inscripciones en todas las sedes de la UPAP. Para conocer más, llama al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Se sigue hablando de la reforma de la Constitución y como una de las prioridades de esa reforma, la reelección del presidente de la República. Nuestro invitado de hoy nos habla del pacto político que quiere lograr el presidente Horacio Cartes para intentar buscar la reforma de la Carta Magna. Y sin embargo, como dentro de la teoría constitucional existe el término, el concepto de clima constitucional, es decir, tiene que haber determinadas condiciones entre los distintos actores políticos para que se pueda convocar, digamos, a una convención nacional constituyente. Hoy ese clima, sin lugar a dudas, no es el más adecuado. Y en ese contexto, Turi, si el presidente Horacio Cartes lo que quiere es, digamos, la reforma de la Constitución a partir de un pacto político, ¿cómo lo va a hacer si hoy en su propio partido, que es el Partido Colorado, está dividido? El otro partido tradicional, el Partido Liberal Radical Auténtico, también está dividido. La izquierda también está dividida. Las condiciones no están dadas. No son fáciles las condiciones, evidentemente. Y el presidente es una persona que no está obsesionada por esa figura, y reitero nuevamente, porque una persona obsesionada hubiese actuado de otra manera. Hubiese buscado la manera antigua, prebendaria, de darle un ministerio a Calega Laverna para que Marito venga y le apoyen. O sea, eso es lo que quiero que la gente entienda. Tenemos un presidente que no va a utilizar los recursos del Estado por una ambición personal. Podemos cuestionar muchas cosas, pero le digo a la gente, es una persona obsesionada por eso. Por supuesto que lo podría hacer en la vieja práctica. Vení fulano, vení mengano, vení tal diputado, yo te puedo dar esto, te puedo conceder en aduana tal cosa para que vos vayas y votes a favor de la enmienda. Entonces tenemos un presidente, y démosle también los puntos positivos al presidente, que no utiliza al Estado para una obsesión personal, porque no es obsesión. Bueno, convengamos que Turi, la última votación en la Cámara de Diputados tuvo un manto de sospecha de cómo se consiguieron los 3 votos del Partido Liberal, de la ruptura final con el bloque que se plantea como disidente. O sea, tampoco es que es todo tan puro y tan sano y tan genuino por parte del presidente. Sabemos que quizás no son fondos del Estado, pero también sabemos de que los intereses económicos que hay detrás de ese proyecto son fuertes. Claro, yo entiendo, Karina, pero eso justamente es un supuesto. Yo te puedo asegurar que el presidente no va a estar en ese tipo de cosas. Si su propio interés personal, él no manifiesta o no usa ni sus recursos económicos, ni los recursos del Estado para su interés personal, ¿vos pensás que va a estar utilizando para otras cuestiones menores? Eso fue un trabajo hecho por los colegas diputados, entre ellos, para lograr una mayoría e instalar lo que instalaron. Yo entiendo que la fantasía muchas veces da para pensar muchas cosas,
Pero trato de hilar un poco más fino. En el interés personal él no utiliza. ¿Para qué va a utilizar nuestros intereses? Y a eso es lo que yo apunto para que entendamos. Entonces, ¿por qué habla de un gran pacto? Porque él dice que la única forma en la cual él se va a sentir cómodo de volver a competir es que sienta que haya un pacto nacional donde las reglas del juego sean bien claras para todos y que si la gente dice que tiene que continuar, o si no, va a ir a su casa. Tenemos por primera vez un presidente de la República que no está obsesionado por la figura de la reelección, teniendo todas las herramientas para utilizar, que otros presidentes no tenían esas herramientas para utilizar. Ahora, Turi, convengamos algo también, la falta de liderazgo del presidente de la República, porque ¿para qué esperó la convención si ese miércoles, antes de la convención que fue sábado, ese miércoles en la Cámara de Diputados se postergó el proyecto de ley, ¿verdad?, de la enmienda como figura para la reelección presidencial? Él ya hubiera, como líder político de la ANR, Partido Colorado, ya le hubiera dicho a los que le responden en forma directa, a los legisladores, decir, bueno, una vez por todas, esto que ya se solucione. Entonces, ese tipo de decisiones es lo que genera un manto de dudas, instala una sospecha frente a todo lo que está señalando. No, es que es una forma de ver, Francisco. Justamente él lo que hace es dejar que la gente, en este caso los legisladores, opten por lo que quieran hacer. Él le puede decir a ellos, vamos a meterle 100% y consígame estos votos, o le puede decir lo que vos dijiste, dejemos ya de plantear. Pero él justamente no quiere forzar nada en ese sentido. Él quiere dejar que las cosas ocurran de una manera natural. Y si la naturaleza dice de que se tiene que presentar la posibilidad de la reelección, él va a ser candidato. Yo sé que es tan difícil de entender, porque la gente duda de todo. Pero reitero, si él es una persona obsesionada, hubiese utilizado otro mecanismo. Él está dejando de que la clase política, no solamente del partido, sino de la clase política también de los otros partidos, hagan lo que piensan que tienen que hacer. Por eso él mismo siempre dijo, y lo dijo por medio de comunicación, él mismo decía que la reforma es la vía que él consideraba. Siempre dijo eso. Es la clase política la que siempre fue impulsando la figura de la enmienda porque era más fácil numéricamente a lo mejor lograr el resultado. Entonces, yo quiero dividir lo que es Horacio Cartes como individuo y la forma que él ve la política con la dirigencia tradicional de todos los partidos políticos que actúan de otra manera. Sobre el tema gestión, que también estábamos hablando hace rato, Turi, hay aspectos en los que este gobierno está en deuda, sin lugar a dudas, sobre todo el ámbito de la seguridad, por ejemplo, ¿no?, donde ha recibido un dinero que históricamente otros presidentes no habían tenido disponible como para poder hacer frente a esta situación. La situación del EPP por una parte, la inseguridad urbana por otra también. En líneas generales, el tema de la salud está en deuda. Hoy los hospitales están con carencias inmensas y no hemos avanzado mucho. El tema de la educación, que tuvo crisis inmensas y que ahora aparentemente con el tema Riera y sus políticas está como un poquito más apaciguado, pero que sigue teniendo los problemas del pasado. Y además de eso, lo que mencionaba, o sea, por un lado conocer tu opinión acerca de cuáles serían las cuestiones ponderables al final del gobierno de Cartes, y por otra, el tema de la corrupción. Decías, transparencia no quiere decir solamente ausencia de corrupción, genial. Pero ¿cuántos funcionarios sacados por Cartes hoy enfrentan procesos judiciales o políticos? Díaz Verón es hombre de Cartes, podría tranquilamente la Fiscalía actuar de oficio y seguir adelante, pero nosotros no vemos gente presa por casos de corrupción, por ejemplo. Entonces, quería saber tu opinión al respecto. En cuanto a los hechos de corrupción y por lo que vos me estás diciendo, yo creo que hay muchos políticos procesados hoy en día por diferentes motivos. Echados por Cartes. Echados por Cartes, mira, el caso de Alvarenga, el comandante de la policía con toda su familia, ¿verdad? Bueno, pero fue una... Bueno, claro, o sea, por darte un ejemplo. El origen de eso fue una investigación periodística que derivó finalmente en la destitución. No, pero no olvidemos que el que hizo la denuncia fue el presidente Petropar. El presidente Petropar fue el que recibió la propuesta y él agarró, podía haber guardado la propuesta o podía haber denunciado y denunció. Y luego viene la investigación periodística que hace justamente que esto se haga más mediático. Hablamos del caso sobre facturación de combustible y demás para la audiencia. Ese caso particular, nomás que en el lugar donde yo estuve y puedo opinar con mayor soltura porque lo viví, digamos, ¿verdad? Ahí el presidente Petropar es el que va y denuncia. Y no es que ahora se le dice, cállate porque eso puede perjudicarnos y vamos a pasar y yo le voy a cambiar nomás al comandante de la policía por otros motivos. No, anda a denunciar y presentar en la Fiscalía, le dice al ministro del Interior. Hace público el hecho. Otro presidente le hubiese dicho, te voy a cambiar, pero no vamos nosotros a demostrar que ocurrió esto y vamos nomás a ocultar. A eso es lo que yo voy. Podemos cuestionarle a Horacio muchas cosas.
Pero el hecho de que él no perdona un hecho de corrupción, yo creo que está demostrado. A esa pregunta que vos me estás diciendo, el tema de seguridad, muy difícil. Tenemos 25.000 y piquito de oficiales y suboficiales al servicio, de los cuales tenemos cerca de 10.000 que son administrativos, ¿verdad? Entonces tenemos 15.000 personas en las calles. Nosotros necesitamos cerca de 100.000 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es muy difícil porque no tenemos el presupuesto suficiente como para poder hacer que la academia de policía, de oficiales y suboficiales, tenga mayor capacidad de poder captar mayores, digamos, nuevos oficiales y suboficiales. Entonces es difícil porque la presencia de la policía con 25.000 efectivos, de los cuales solo 15.000 más o menos están en las calles en toda la República del Paraguay, es insuficiente. Entonces, si yo me preguntaba a mí cuál es la solución es invertir mucho más justamente en la formación de los policías. Entonces, ahí está otro déficit muy grande que tenemos. Ahora, volviendo al tema de nuestro programa, la agenda y hacia dónde va este proceso con Horacio Cartes y el Partido Colorado, me parece importante también hacer una reconstrucción justamente de esto que decía Fernando. O sea, Horacio Cartes inicia su gobierno primero presentando esta forma innovadora de la gran selección técnica, no política, después impulsando la necesidad de la aplicación de la APP, logrando el respaldo parlamentario para eso, logrando el respaldo presupuestario para todo el trabajo de seguridad y la modificación de la ley de defensa. O sea, hubo una serie de situaciones que le dieron demasiado respaldo y poder inclusive a Horacio Cartes, que si uno hace el contrapeso no tienen mucha correlación. O sea, todo lo que tuvo no se vio después reflejado en lo cotidiano de la gente y creo que eso coincidimos. Hay una sensación de malestar. Claro que la gente se indigna si se le sube 100, si se le baja 100 guaraníes, pero en los hospitales no hay remedios. Claro que se indigna si se baja el precio del gas, pero las escuelas se siguen cayendo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Vamos a seguir dándole a la gente estos caramelitos para entretenernos con cuestiones básicas y no yendo a las modificaciones profundas? ¿O hay una agenda un poco más a mediano, a corto plazo de los cambios que necesita realmente el país? Sí, yo por un lado no me gustaría calificarlo como caramelitos de repente, lo que la gente día a día está gastando, porque justamente tenemos que llegar al bolsillo directo de la gente. El ahorro de la gente en el consumo del gas, del combustible, el pasaje, para mí es un hecho importante dentro de lo que significa un avance que se está dando. Por supuesto que hay muchas cosas que todavía faltan y comparto con Karina justamente en el tema de salud, en el tema de educación, hay muchos avances que faltan todavía y que siempre en todo gobierno vamos a tener las mismas críticas y vamos a tener los mismos problemas y acercándonos a un proceso electoral final nuevamente se va a agudizar justamente los defectos y no tanto las virtudes que tiene cada gobierno. Entonces, por supuesto que tenemos una agenda con el nuevo ministro Riera, tenemos una agenda con el nuevo ministro Tadeo Rojas del Ministerio del Interior y tenemos también una agenda buscando que el ministro Tony Barrios siga impulsando el tema de salud. Tenemos 2 años de gobierno, donde prácticamente donde va a ser pura gestión y después ya va a ser prácticamente un año electoral y corte administrativo para el siguiente. ¿Qué yo busco, qué yo le pido a la ciudadanía? Que sigamos nosotros apostando a los líderes de turno y démosle la confianza, porque nadie quiere hacer mal el trabajo. Y ahí está, y reitero, la herramienta tan importante que es la herramienta de la reelección. ¿Por qué? Porque un presidente que sabe que tiene una herramienta de poder ser reelecto se esforzaría mucho más en la gestión para que la ciudadanía justamente le tenga más en cuenta. Y también la ciudadanía va a tener la posibilidad de castigarle popularmente. Entonces volvemos al punto inicial del programa del día de hoy. ¿Por qué es tan importante la figura de la reelección? No por una persona individual, porque es una herramienta que la ciudadanía va a tener como para motivar a los dirigentes de turno o castigarles también. En ese sentido, vos coincidís con lo que yo te decía anteriormente, que si se hace un cambio para una eventual reelección, sea en este periodo más adelante, ¿considerás que deberían ser 2 periodos de 4 o 5 años, balotage, sí, no? Yo creo que 2 periodos de 5 años es lo mismo que 2 periodos de 4. Ahí te dejo un punto medio a que se debata y se resuelva. Yo creo que la figura de la reelección es la que tiene que existir como para que un proceso pueda continuar. 8 a 10 años de gobierno, en el caso de que haya, digamos, una posibilidad de reelección, ya es un buen periodo en el cual se puede analizar realmente la gestión de una persona. El balotaje se puede dar, hay que ver cuál es la forma. No hay una sola forma de balotaje, hay que ver cuál es la forma de balotaje puede servir realmente. Porque ¿qué es lo que uno busca?
busca un presidente que tenga realmente la mayoría real de los ciudadanos, sea el partido político que sea, y que los represente a la mayoría de los ciudadanos. Entonces podemos debatir la figura del balotaje de acuerdo a cómo convendría dentro de nuestra situación política. Dos temas puntuales, cortitos. Alianza público-privada por una parte. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en ese aspecto que todavía no se ha sentido tanto en nuestra economía, sobre todo, que no ha crecido suficientemente en este año y las proyecciones para el que viene no son tan positivas quizás? Y además de eso, ¿cuán endeudado quedará finalmente nuestro país? Que es una de las cargas que hoy se tiene sobre la gestión de Cartes, decir, bueno, hoy están sacando bonos y se está debiendo cada vez más plata, pero lo terminaremos pagando a futuro o lo pagarán nuestros hijos o con la plata de Itaipú 2023. ¿Cómo se ve eso? En cuanto a la ley de APP, realmente eso llevó un proceso muy largo y todavía no se va a sentir, obviamente, algo, porque no hemos todavía captado, digamos, la atención de inversionistas como para que puedan tomar ese tipo de metodología que le da una apertura legal importante como para que puedan invertir. Pero yo creo que es una herramienta que va a ser útil en su momento. Tal vez en este gobierno no en el siguiente. Por eso hay que mantener esa figura. Porque en un momento dado vamos a encontrar los inversionistas que van a poder abroquelarse o utilizar ese tipo de margen legal que se está habilitando como para que sea más fácil el ingreso, digamos, de inversionistas. En cuanto al endeudamiento, ahí tenemos dos posturas. Yo soy licenciado en administración, entiendo un poco de economía y está la gente que dice que uno tiene que recaudar y ahorrar y la gente que dice que tiene que invertir y endeudarse. Mi teoría es que uno tiene que invertir y endeudarse justamente para el desarrollo de la gente. ¿Por qué? Cuando uno pide un préstamo, pero un préstamo por supuesto para obras públicas, un préstamo por supuesto que sea para el desarrollo de actividades que generen nuevamente un movimiento microeconómico dentro de la sociedad. Porque ahí trabaja desde el albañil hasta la que vende empanada, recibe, digamos, ese dinero que viene como un sujeto de préstamo que vuelve nuevamente como impuestos que van pagando. Ahora, todos los préstamos que uno está pidiendo, si son invertidos realmente en obras públicas, para mí son positivos 100%. Ahora, lastimosamente se me fue el tiempo, pero la agenda del presidente Horacio Cartes parece que sigue intacta desde el inicio de su gobierno, porque hay que reconocer que dentro de su propio partido había un cierto prejuicio hacia él. Sin embargo, porque pensaban que lo iban a manejar, sin embargo, él está manejando a líderes históricos dentro del Partido Colorado. No emitimos juicios si es para bien o para mal. Lo cierto es que hoy él sigue teniendo el control dentro de la ANR. Te agradecemos muchísimo, Turi Capello, por haber aceptado la invitación y por colaborar con nosotros en este análisis. A ustedes también, porque hay un momento en el cual podemos nosotros llegar a la ciudadanía, que escuchen nuestro parecer, podemos estar de acuerdo o no, pero el debate siempre va a construir. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de lo que nos deja en el programa de hoy. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita al Congreso de Salud, donde recibirás información actualizada acerca de las áreas de odontología, medicina, kinesiología, fisioterapia y nutrición. El mismo se realizará en la sede central de la UPAP, ubicada sobre la avenida Mariscal López, casi Mayor Bullo, en Asunción, los días 15 y 16 de noviembre de 8 a 17 horas. Inscripciones en todas las sedes de la UPAP. Para conocer más, llama al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. La agenda de Horacio Cartes, agenda política, por supuesto, de Horacio Cartes. Turi Capello estuvo como invitado y nos dejó un par de cosas que, sin lugar a dudas, ahora en la conclusión queremos muy brevemente puntualizar. Pero antes queremos ir a la recomendación del libro de la semana. La Naranja Mecánica es una novela del escritor británico Anthony Burgess, publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick en la película homónima, aparecida en 1971. Se la considera parte de la tradición de las novelas distópicas británicas y se ha convertido en un clásico literario del siglo XX. Precio promocional por esta semana en Libros para Todos, 45.000 guaraníes. Seguinos en redes sociales para más promociones y ofertas. ¿Qué se puede
digamos, puntualizar de todo lo que dijo Turi Capello, Fernando? Un par de cosas muy importantes. La primera, la posición del Partido Colorado, que es bastante clara. En estos momentos ellos no están queriendo impulsar del todo la reelección, inclusive después de estas últimas encuestas que posicionaban muy bien a Fernando Lugo, la posibilidad de una candidatura de él aparentemente no está causando buena sensación en el Partido Colorado, por una parte. Y por la otra, ver que el gobierno de Horacio Cartes evidentemente ha tenido una línea macroeconómica sobre todo, que no ha tenido resultados muy claros. Es decir, hoy Horacio Cartes quizás no tenga demasiado que mostrar, a lo mejor sentó bases para algo que él pensaba que podía desarrollar en 5 años y que evidentemente no consiguió. Y además de un montón de deudas sociales que han quedado por el camino en este tiempo de gestión y la consideración de que queda muy poco por delante. Entonces se ve cada vez más complicada esta posibilidad y creo yo que definitivamente se está cerrando el capítulo de Cartes, al menos por ahora como presidente de la República. Karina. Bueno, yo fundamentalmente creo que con la exposición de Turi nosotros empezamos a divisar que a partir de ahora va a haber un bloque defensor de absolutamente toda la gestión de Horacio Cartes, que hay muy poca autocrítica de lo que se hizo durante todos estos meses y por sobre todas las cosas seguir reafirmando la figura de la reelección que yo insisto, de la reforma que yo insisto va más allá de la reelección, que tiene que ver con un proyecto de país y de sociedad. Cuando ellos plantean la necesidad de reformar la Constitución, ciertamente no se focalizan solamente en reformar para la reelección de un presidente, sino en un nuevo modelo de sociedad donde se va a entrar a discutir todo y que creo ese sigue siendo el elemento más preocupante de este nuevo resurgir e interés e intención del Partido Colorado con la reforma constitucional. Decíamos durante el desarrollo de nuestro programa que la agenda política de Horacio Cartes sigue intacta a pesar, digamos, del cambio de paradigma, del cambio de modelo de gestión política que en un principio instaló sustentado en el nombramiento de técnicos al frente de distintos ministerios, muchos de ellos hoy justamente ocupados por militantes políticos de la ANR Partido Colorado. Digo, sigue intacta porque grandes cambios no hay. A Horacio Cartes, hasta los líderes de su partido lo subestimaron. También incluso muchos de la oposición pensaron que lo podían manejar. Sin embargo, está aplicando tal cual él había diseñado su agenda. Volvemos a reiterar aquí desde Visión País. Consideramos que este no es el momento para plantear, digo bien, la reelección de un presidente de la República. Hay demandas ciudadanas que requieren ser atendidas y el principal responsable es el Poder Ejecutivo. En la medida en que nosotros ejercemos ciudadanía, esas demandas serán respondidas. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.